Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poco de las técnicas. Las técnicas son un conjunto de conocimientos prácticos que nos sirven para desarrollar algo. Nosotros habitualmente a diario llevamos un número importante de técnicas desde que nos levantamos. Por ejemplo, al cepillarnos los dientes, al prendernos la camisa, para cocinar. Todo eso son conjuntos de pasos que ya lo hacemos sin pensarlo muchas veces, porque lo hacemos automáticamente o mecánicamente todos los días. Entonces, una técnica es un conjunto ordenado y organizado de pasos que me sirve para lograr un objetivo. Dentro de la clasificación de las técnicas, nosotros podemos encontrar 5 tipos de técnicas. Las técnicas de uso que nos sirven para utilizar las cosas. Mayormente las personas somos usuarios de cosas. Usamos un teléfono celular, usamos una computadora, usamos un lavarropa, usamos herramientas. Ser usuarios también significa conocer o tener ciertos conocimientos acerca de las cosas que yo quiero utilizar. Porque, por ejemplo, para utilizar un martillo, debo saber de dónde tomarlo, debo saber qué postura corporal, de qué postura corporal ponerme, a dónde golpear y cómo golpear y qué golpear. O sea, conlleva una serie de saberes que me posibiliten justamente utilizar ese martillo. Lo mismo, por ejemplo, un lavarropa, como les decía recién. Nosotros debemos contar con una serie de conocimientos para saber utilizarlo. Y muchas veces los fabricantes de los productos tecnológicos, cuando el producto es muy complejo, nos brindan un manual de instrucciones o un manual de uso o manual de usuario. ¿Para qué? Para que nos expliquen justamente qué cosas como usuario yo puedo hacer con este producto o con este dispositivo. Cuando más complejo es el producto, seguramente vamos a encontrar un manual de usuario. Por eso cuando vamos a comprar una pala, un destornillador, que es algo que podemos decir no muy complejo, no viene con un manual de instrucciones. Ahora si compramos, por ejemplo, un lavarropa, un televisor, un teléfono celular, un aire acondicionado, seguramente viene con su respectivo manual de instrucciones. Otra de las clasificaciones son las técnicas de producción. Las técnicas de producción son aquellas que me permiten lograr algo. Por ejemplo, ¿qué producimos? No pensemos únicamente en fábricas o en industrias. En nuestra casa misma producimos nuestra comida. Cuando cocinamos, una modista produce o diseña una prenda de vestir. Un carpintero produce o fabrica un mueble, y ese producir o fabricar implica también otros tipos más de técnicas o de conocimientos, porque por ahí es fácil decir un carpintero produce o fabrica muebles, pero no perdamos de vista que el carpintero para producir ese mueble ya ha utilizado diversos tipos de técnica, como por ejemplo medir y cortar, lijar, pegar, encolar, martillar. Todas estas acciones que lleva a cabo el carpintero son técnicas que le permiten, en definitiva, lograr un objetivo. El objetivo sería la construcción del mueble. Las técnicas de gestión abarcan más que nada la organización, la planificación. Ahí ya serían tecnologías blandas, no es tangible. Recuerden que nosotros en las clases anteriores habíamos visto que por un lado tenemos las tecnologías duras y por otro son las tecnologías blandas, que es la parte de lo intangible. Toda organización tiene tecnologías blandas o tecnologías gestionales. Cuando hablamos de técnicas de gestión, entonces hacemos referencias a estas gestiones. Dentro de una organización puede ser la planeación, la organización, el control de las actividades, el manejo de recursos humanos,
o sea, cuántas personas van a trabajar en determinada empresa o en determinada tarea, qué roles o funciones van a llevar a cabo, el lugar y el tiempo también abarcan las tecnologías de gestión, a dónde vamos a desarrollar las actividades, en qué lugar y qué tiempo nos va a demandar. La otra clasificación que tenemos de las técnicas es la de comercialización. Estas técnicas se encargan de analizar o estudiar la oferta y la demanda, la competencia, la compra y venta de productos. Justamente comercializar es vender algo, ¿verdad? Entonces las técnicas de comercialización estudian o analizan estas distintas actividades o tipos de técnicas. Y por último tenemos las técnicas de difusión, que son las que se encargan de hacer conocer el producto tecnológico o de dar a conocer el servicio que estoy llevando a cabo. Dentro de las técnicas de difusión nosotros tenemos una gran variedad de cosas por hacer, de técnicas por aplicar. Por ejemplo, el marketing y la publicidad. Y dentro de ese marketing y publicidad yo tengo diferentes estrategias para llegar a la persona a quien yo quiero impactar con mis productos. Por ejemplo, yo puedo hacer difusión utilizando hoy en día redes sociales, puedo hacer difusión utilizando o entregando panfletos en la calle, utilizando los medios masivos de comunicación, por ejemplo la radio, la televisión, los diarios, y utilizar también los medios virtuales que tenemos actualmente, las redes sociales, el Facebook, o sea, un montón de otras cosas donde me van a posibilitar a mí a dar a conocer o difundir mi producto tecnológico. Vamos a pensar ahora en una serie de ejemplos para poner en práctica todos estos tipos de técnicas que acabamos de ver. Yo les voy a proponer que pensemos o imaginemos que tenemos que poner en funcionamiento una panchería, algo que en nuestra ciudad está de moda, podemos decir. Y nos imaginemos que tenemos que utilizar todas las técnicas estas que hemos visto. Nos imaginamos que en la panchería nosotros ya disponemos del local con condiciones mínimas como para que funcione y que tenemos el dinero para realizar las cosas. ¿Qué nos tenemos que imaginar o en qué tenemos que pensar? Las técnicas de uso nos dicen qué cosas vamos a usar en la panchería. ¿Qué usaremos en una panchería? El mobiliario, mesas, sillas, estantes, la vajilla, platos, vasos, cubiertos, utensilios de cocina, servilleteros, una caja registradora, calculadora. Podemos decir que vamos a poner un televisor para que el cliente pueda ver tele, telefonía móvil, vamos a usar un teléfono celular para que nos contacten y nos hagan los pedidos, cartelería, cosas de decoración. O sea, ahí en técnicas de uso tenemos que nosotros pensar en todas las cosas que vamos a utilizar para montar este negocio, para ponerlo en funcionamiento. En técnicas de producción, ¿qué vamos a producir? ¿Qué vamos a producir en una panchería? Obviamente, panchos. Pero ¿qué vamos a necesitar para producir esos panchos? El pan para panchos, la salchicha, los aderezos, las verduras y otras cosas más que nosotros le queramos agregar. Entonces, las técnicas de producción van a ser las cosas que me van a permitir producir este producto tecnológico, que en este caso particular son los panchos. El otro tipo de técnica que hemos analizado en la clasificación son las técnicas de gestión. Habíamos dicho que las técnicas de gestión son tecnologías blandas. Aquí nos debemos encargar o pensar en los recursos humanos que vamos a necesitar para nuestro negocio. Por ejemplo, cuántas personas van a trabajar, qué roles van a desempeñar,
qué cosa va a hacer cada una de ellas, qué horario van a trabajar y qué días van a trabajar. Por ejemplo, podemos pensar que vamos a tener un cajero, vamos a tener 1 o 2 empleados preparando los panchos, personal de limpieza, podemos poner un personal de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí siempre hay una tendencia cuando yo les pido a los alumnos que piensen en los ejemplos, en poner muchos empleados. Pero yo les digo que no pierdan de vista que tener muchos empleados implica que mi negocio funcione bien, que yo pueda vender mucho de mi producto para que llegado a fin de mes yo le pueda pagar a esos empleados. Bien, sigamos. Después tenemos que pensar en las técnicas de comercialización. Nosotros vamos a pensar a cuánto vamos a vender nuestro producto, pero previamente tenemos que hacer cálculos y hacer estimaciones. Aquí es lindo este ejemplo para trabajarlo junto con la parte de matemática. ¿Por qué? Porque implica que haga cálculos, que piense, por ejemplo, ¿qué costo de producción tengo yo para hacer un pancho? Y después determinar a cuánto lo voy a vender. Cuando haga una resta de lo que el precio de venta menos el precio del costo de producción, me va a dejar el margen de ganancia. Entonces yo podré hacer estimaciones como supuesto propietario de decir, bueno, yo para que el negocio funcione deberé vender determinada cantidad de panchos por día y lo multiplicaré por la cantidad de días que atenderé. Por ejemplo, si yo al mes voy a atender 25 días, porque voy a atender inclusive los días sábados, entonces haré estimaciones y cálculos a ver si esa cantidad de panchos que yo me he propuesto vender me hace redituable o rentable el negocio. ¿Se entiende? Bien. Y después, por último, tenemos las técnicas de difusión, que nosotros habíamos explicado que aquí se estudia o se analiza cómo hacer para difundir el producto tecnológico que yo estoy por producir. Aquí podemos utilizar diferentes medios o maneras de dar a conocer nuestro negocio. Puede ser hacer panfletos, poner promotoras, pasacalles, sacar avisos, por ejemplo, en la televisión, en la radio, en los diarios, o sea, en los medios de comunicación. Y además lo que se está utilizando mucho son redes sociales. El Facebook, mandar avisos por WhatsApp y otro tipo de medios virtuales que se están utilizando mucho. Espero que les haya gustado el ejemplo y que lo puedan trabajar. Este ejemplo se lo puede trabajar también no solamente con una panchería, sino con una pizzería, con una farmacia, con cualquier cosa que nosotros queramos producir.